Continuando con el desarrollo del curso de formulación y evaluación de proyectos, abordaremos ahora el tema 4, que está referido al capital de trabajo. Como primer paso diremos que la puesta en marcha de un proyecto de inversión necesita inversiones previas. Y estas inversiones están referidas a las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto y se pueden agrupar en 3 tipos: activos fijos, activos nominales y capital de trabajo. ¿Qué cosas son activos fijos? Son las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos y que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto. Activos fijos son los terrenos, los recursos naturales, las obras físicas, los edificios industriales, la sala de ventas, las oficinas administrativas, las vías de acceso, los estacionamientos, las bodegas o almacenes, etcétera. Todo aquello que sirva y que apoye a la producción de bienes y servicios, ¿no? Y que tengan un periodo de vida más allá de 1 año, son los criterios que definen la naturaleza de los bienes que son considerados como activo fijo. El equipamiento de planta, las oficinas administrativas, las salas de ventas, las maquinarias, muebles, herramientas, vehículos y equipos en general, la infraestructura de servicio de apoyo, las redes de agua potable, las redes de desagüe, la red eléctrica, las redes de comunicaciones y energía, son activo fijo. Es necesario puntualizar que los activos fijos se deprecian. Esto es, pierden su valor ya sea por uso o por obsolescencia. Un ejemplo clásico de los activos fijos que pierden valor por obsolescencia son las computadoras. Estas tienen un alto porcentaje de depreciación porque, dadas las características de la industria que fabrica estos bienes, nuevas tecnologías se adoptan y se descubren y se incorporan a la producción de computadoras, volviendo obsoletas a sus predecesoras. Este criterio hace que la tasa de depreciación de las computadoras sea relativamente alta. Para los efectos contables, los activos fijos, con excepción de los terrenos que no se deprecian sino se revalúan, todos los activos fijos están sujetos a depreciación. Esto afectará el resultado de la evaluación económica y financiera por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. Es decir, incorporamos la depreciación en el flujo de caja para que éste tenga un efecto de escudo fiscal. Los terrenos, como decíamos, no se deprecian, sino que muchas veces tienden a aumentar su valor por la plusvalía general, por el mayor valor generado por el desarrollo urbano, la apreciación de su valor, etcétera. ¿A qué nos referimos con activos nominales? Las inversiones en activos nominales son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del servicio. ¿Qué específicamente son los activos nominales? Constituyen inversiones intangibles, estas susceptibles de amortizar y que, al igual que la depreciación, afectarán el flujo de caja indirectamente y por la vía de una disminución de la renta disponible y por lo tanto de los impuestos pagaderos, los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos en puesta en marcha, los cursos y talleres de capacitación, los imprevistos, los intereses y cargos financieros preoperativos son parte de lo que llamamos activos nominales. La inversión en capital de trabajo.
La inversión en capital de trabajo es el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados. Por ejemplo, el estudio de factibilidad de una inversión en un proyecto de creación de un hotel, además de la inversión en edificios, equipos y mobiliario, será necesario invertir en capital de trabajo un monto tal que asegure el funcionamiento de todos los recursos de operación que consumen en un ciclo de producto. Capital de trabajo es o son las materias primas, los materiales en general, los productos en procesos y los productos terminados. Otra categoría de capital de trabajo entre los exigibles tenemos los adelantos a proveedores, los montos, los créditos a los proveedores, los créditos a los clientes, los pagos por adelantado, ¿no? Son ejemplos de los elementos que constituyen capital de trabajo. El recurso más líquido que conforma el capital de trabajo es la caja y bancos. Los métodos para calcular el capital de trabajo necesario para garantizar la operación de la unidad productiva. Hay muchos métodos. Los principales sirven para calcular el monto de inversión en capital de trabajo Estos están referidos al capital de trabajo bruto, al capital de trabajo neto, al ciclo productivo, al déficit acumulado máximo. El método de capital de trabajo bruto es el método por excelencia, una forma común usada para proyectar los requerimientos de capital de trabajo es la de cuantificar la inversión requerida en cada uno de los rubros del activo corriente, sin considerar la parte de estos activos que pueden financiarse por pasivos de corto plazo, como los créditos de proveedores o los préstamos bancarios. Si bien no parece racional excluir estos compromisos de corto plazo en la estimación de capital de trabajo, tiene la ventaja de ser más conservador, es decir, nos aseguramos que el monto de capital de trabajo proyectado para garantizar que la unidad productiva se desempeñe de manera adecuada, es lo más recomendable, ¿no? 3 factores claves para definir el capital de trabajo. La inversión en efectivo dependerá de 3 factores: el costo de que se produzcan saldos insuficientes, el costo de tener saldos excesivos y el costo de administración del efectivo son los 3 factores a tener en cuenta para definir la inversión orientada a calcular y mantener el capital de trabajo adecuado. El otro método es el justo equilibrio. Por este método, el costo de tener saldos insuficientes hará que la empresa deje de cumplir sus pagos. Si hubiera saldos suficientes, podría cumplir con sus compromisos y no tener problemas de liquidez, ¿no? En consecuencia, el costo financiero es 0, pero a medida que disminuye ese saldo, los costos insuficientes aumentan el costo de la fuente de financiamiento a que se recurra. ¿Sí? Entonces es necesario establecer el justo equilibrio, ¿no? No tener saldos insuficientes, porque esto hará que la empresa deje de cumplir sus pagos. Si hay costos excesivos también, o saldos excesivos, también hará que la empresa incurra en costos financieros de manera innecesaria. El método del capital de trabajo neto. Este método permite estimar o calcular el monto de inversión en capital de trabajo, ¿no? Restando el capital de trabajo bruto, los recursos obtenidos a través del crédito de proveedores, y esto permite disponer de materias primas e insumos sin desembolsar recursos o préstamos a corto plazo renovables. Es decir, consideramos la posibilidad
de obtener créditos, ¿no?, de nuestros proveedores, créditos comerciales. El método de periodo de recuperación. Por este método, lo primero que tenemos que definir es el plazo de recuperación, ¿no?, del capital, es decir, el ciclo reproductivo, ¿no?, del proceso productivo mismo, el tiempo que demora entre el hecho de colocar el producto en el mercado y su retorno de capital efectivo, llamémoslo específicamente dinero. Los efectos de las estacionalidades también es un elemento que influye sobre el capital de trabajo, ¿no? Los proyectos son sensibles a cambios estacionales, algunos, de acuerdo a su tipología. Podrían producirse aumentos o disminuciones en la demanda de insumos, por ejemplo, las fábricas de helado en verano, los fabricantes de turrones en el mes de octubre, ¿no?, necesitan proveerse de mayor cantidad de recursos en relación a un periodo normal de producción. A estas alturas debemos determinar la necesidad de tener flujos de caja, ¿no? Flujos de caja que son estados de cuentas donde se registran estrictamente la entrada y salida de efectivo proveniente de la actividad comercial de la unidad productiva. Tipos de flujo de caja, hablamos del flujo de caja descontado, que no es más que llevar al valor presente beneficios que se van a obtener en periodos de tiempo que conforman el horizonte temporal, materia del análisis y la evaluación económico-financiera que debemos realizar de la unidad productiva. Tipos de flujo de caja. El flujo de caja operativo, que en estricto es lo que habíamos definido como flujo de caja en general. En el flujo de caja operativo solo registramos entradas o ingresos y salidas o egresos de efectivos. En el flujo de caja de capital consideramos el monto de inversiones realizadas en el proyecto, el valor residual de los activos principales al final de la vida útil y su capital de trabajo y el nivel de recuperación o la magnitud de recuperación de este. El flujo de caja económico no incluye préstamos. Se supone, acá el supuesto es que todo el capital lo financian los promotores del proyecto. El flujo de caja financiero, en este flujo de caja se considera que los promotores del proyecto han recurrido a fuentes del mercado financiero para financiar, para llevar a cabo su proyecto, ¿no? Los diferentes formatos de flujos de caja se usarán de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los propósitos que nos planteemos. Así, un flujo de caja está compuesto por dos rubros de manera esencial y primaria. Los ingresos, que estos pueden ser ingresos por ventas, ingresos financieros y cualquier otro tipo de ingreso que provenga de actividades que no son propias de la empresa, ¿no? El otro rubro es egresos, ¿no? Y como parte componente de estos egresos tenemos la compra de materias primas, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, son dentro de los costos, dentro de los egresos, los principales conceptos, ¿no? Luego tenemos los gastos administrativos, los gastos de venta, la depreciación, la amortización de intangibles, ¿no? Restado los ingresos de los egresos, tenemos la utilidad antes de impuestos. Luego consideramos la tasa de impuestos a la renta, ¿no?, definida por
las autoridades nacionales, que en el caso del Perú es el 30%, calculamos el 30% de las utilidades netas, lo restamos de las utilidades netas y tenemos, o de las utilidades brutas, y tenemos las utilidades netas. Luego le sumamos la depreciación, puesto que esto no es una salida de efectivo, solo que metodológicamente lo incorporamos antes de las utilidades brutas a efectos de que esto genere un escudo fiscal a favor de los inversionistas. Como resultado, entonces, resumiendo, es que de los ingresos le resto los egresos y tengo la utilidad antes de impuestos. Si le resto a esta utilidad los impuestos a la renta, que como les repito es el 30% de las utilidades obtenidas, tenemos la utilidad neta. A esta utilidad neta tenemos que sumarle la depreciación por los activos fijos y la amortización por los activos intangibles, ¿no? Recién ahí tenemos el flujo de caja que debe ser evaluado bajo los criterios que usualmente se usan para evaluar criterios. El flujo de caja de capital se obtiene con el saldo del flujo de caja operativo menos las inversiones en el proyecto, más el valor residual, menos o más el cambio del capital en trabajo. Con esto tenemos el total del flujo de capital. Así, hemos terminado con esta unidad que pretende iniciarnos en el mundo de las finanzas a través de los diferentes métodos que hemos expuesto en relación a el cálculo y la determinación del capital de trabajo necesario para garantizar que el ciclo productivo de la nueva unidad productiva no enfrente riesgos de iliquidez, no enfrente riesgos de estrangulamiento de su proceso productivo. Yo les agradezco la atención brindada en la exposición de este concepto que es de suma importancia. Gracias.